Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Marcos Mestas Núñez, soy médico residente del Hospital Italiano de Buenos Aires y bueno, me tocó esta clase de avances en el diagnóstico por imágenes y pulmón. Antes que nada quería agradecer por la invitación para este tercer curso anual de actualización en neumonología que lleva a cabo el Instituto Profesor Dr. Raúl Bacareza. Bueno, esta clase es difícil, un poco bastante amplio el título. La, la llevé a cabo junto con la ayuda del doctor Adrián Gasser, ¿sí? Así que ahora voy a apagar mi cámara y arrancamos, así no molesta. Bien. Bueno, para esta clase los objetivos que me planteé fueron conocer los diferentes métodos por imágenes para el estudio del tórax, repasar la anatomía e importancia del lobulillo pulmonar secundario, conocer los principales patrones en la TC de tórax y sus patologías más frecuentes, mencionar por último brevemente la utilidad del PET-TC y la ecografía o el ultrasonido pleuropulmonar. Bueno, la verdad que es bastante amplia y me gustaba para arrancar con esta frase de Henry Bergson que dice: los ojos solo ven lo que la mente está preparada para comprender. Es sacando un poco la parte filosófica de la frase, lo podemos llevar a las imágenes, en el cual tengo que conocer lo que estoy buscando para poder definirlo en las imágenes y que no se me pase por alto, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a tratar un poco con esta clase. Bueno, para llevar a cabo estos objetivos, esta sería la agenda que vamos a llevar durante el día. Vamos a arrancar con la radiografía, un poco, porque todos lo sabemos. Simplemente reforzar algunos puntos. Nos vamos a centrar bastante en la tomografía. Vamos a hablar un buen rato de los diferentes patrones y por último un poco de PET y un poco de ultrasonido. Bueno, los métodos por imagen ya los mencionamos. La resonancia que no vamos a tocar hoy. Bueno, radiografía. Bien, en la radiografía, la RX de tórax continúa siendo uno de los estudios más solicitados. Eso, por más de que se siga avanzando, sigue siendo así en la guardia, en los pacientes internados. Es una herramienta constante que todas las especialidades lo realizan, ¿sí? Como siempre, las ventajas: la alta disponibilidad, bajo costo. Para una aproximación inicial suele ser muy útil. Y bueno, como dije, todas las especialidades, de una forma, algunas mejor y otras peor, pero todas las llevan a cabo y todas las analizan. Desventajas: difícil de interpretar, es un método 2D y el principal enemigo es la superposición de las estructuras. Y bueno, también entonces reflejando en una baja especificidad y sensibilidad comparado con otros métodos diagnósticos. Y como siempre, la radiación. Algunas cositas que quiero reforzar: esta sacada del libro de Felson, Principio de Radiología Torácica, escrito por Lawrence Goodman, en el cual lo más importante para la RX, y se puede aplicar a cualquier método por imagen, es un análisis sistemático y comparativo. Él proponía en su libro arrancar desde lo menos importante a lo más importante, poniendo como casi siempre el método busca patología pulmonar. Entonces, lo menos importante sería abdomen superior, empiezo revisando, paso a las partes blandas, partes blandas y óseas de la caja torácica, arranco desde hipocondrio derecho, subo hasta la articulación acromioclavicular, voy hacia el lado contralateral. Después el mediastino, como tiene varias estructuras, se hacen dos pasadas: una para la vía aérea, la tráquea y bronquios, otra para toda la parte vascular, y después miro los cilios. Y por último, pulmón, primero separados y después comparativos. Esa es una gran ventaja de los pulmones, que como al tener duplicados puedo ir comparando a ver si encuentro alguna asimetría. Otro punto importante, me parece, que a veces no todos lo tienen tan presente: los lugares ocultos. Los lugares ocultos son los ápices, están bien descritos en toda la bibliografía: los ápices, los ilios pulmonares, detrás del corazón y detrás del diafragma. Y le podemos agregar en la RX lateral, detrás o a nivel de la tráquea. Y ojo con la satisfacción de búsqueda, que también es un error frecuente del radiólogo, por lo menos, que uno encuentra una lesión y se queda
se queda contento, se queda satisfecho y no sigue buscando, y por ahí se nos escapó la segunda lesión que quizás era más importante. Y esta última herramienta que es ahora con los que poseen RX digital, además del ventaneo y de poder arreglar la RX si no tiene los parámetros tan técnicos tan bien, tan certeros, podemos invertir la imagen. Y esto me sirve bastante y la verdad que tendría que ser sistemático y usarlo siempre. Por ejemplo, acá es difícil ver la simetría que hay a nivel en uno de los lugares ocultos, los ápices pulmonares, pero se ve que está más radiopaco del lado izquierdo, y cuando hago la inversión se ve aún más esa diferencia, ¿sí? Entonces ahí está marcado, y su correlación con la TC. Simplemente eso, ¿sí? Ahora pasamos a la tomografía, en la cual vamos a hablar un poco de los parámetros técnicos, recordar algunas herramientas y de postprocesado, y después los patrones, en lo que son estos 4 principalmente, en lo que nos vamos a basar. Entonces, la tomografía arrancó para los finales de los 70, principios de los 80, con el tomógrafo axial, la denominada TAC, ¿sí? En la cual hagamos de cuenta que es esto, tenía el paciente, se movía en la camilla, movía la camilla, se frenaba, se adquiría una imagen en corte axial, siempre solamente 2D, veíamos un corte transversal, después se movía nuevamente el paciente, otro corte, y así. Fue una gran revolución cuando se pasó al ATC helicoidal, en la cual primero fue con un solo detector y al poco tiempo empezaron a sumarse filas de detectores. Por ejemplo, acá el primero de multi-slice, que se dice, o por varias filas de detectores, en este caso 4, en el cual se pasó a adquirir con movimiento continuo de la camilla, ¿sí? Y la principal ventaja es esto, que además de disminuir el tiempo del estudio y por ende menores artificios por movimientos, adquiere volúmenes. Y esto es importantísimo y es para el tórax y para un montón de cosas, pero hablando del tórax, es lo que vemos ahora, ¿sí? Entonces, en esta workstation, que es la que usamos nosotros en el italiano, en el cual es importantísimo, como siempre, ver en los tres planos fundamentales, ¿no? En la axial, reconstrucción coronal y sagital, que lo podemos hacer con este volumen y procesarlo en diferentes milímetros, en diferente espesor de corte, entonces verlo en los 3 planos. Entonces, para la técnica, va a poder ser sin o con contraste endovenoso, en inspiración profunda generalmente, pero también, por ejemplo, en enfermedades pulmonares difusas, un primer estudio en expiración para ver si tiene o no atrapamiento suma mucha información, a veces el decúbito prono, para diferenciar de las atelectasias por decúbito, o la angio-TC, para evaluar o arterias pulmonares o aorta, y por último estas herramientas de postprocesado, ¿sí? Máxima y mínima intensidad de proyección, MIP y MINIP son las siglas que usamos habitualmente. La navegación virtual, en la que no me voy a meter, también podemos mencionar el 3D, segmentación, pero no vamos a hablar de eso hoy. Entonces, MIP y MINIP. Acá tenemos una reconstrucción coronal sin ningún postprocesado realizado. Acá tenemos un MIP, en el cual lo que hace es utilizar la información de todos los valores de alta atenuación del espesor de corte que uno le determine. Entonces te resalta, ¿qué te resalta? Los vasos, puntualmente, en este caso, o si no, vamos a ver las otras utilidades. Y el MINIP, lo contrario, usa la información de la baja atenuación, ¿sí? En este caso, te resalta mucho más el árbol bronquial, en este caso un paciente con un bronquio traqueal que quedó bastante lindo. Entonces vamos a hablar de otra función del MINIP en este paciente con fibrosis quística, en el cual se ve que está de forma parcheada en mosaico el parénquima pulmonar, además de tener bronquiectasias, engrosamiento parietal y ya directamente quistes / bullas secuelares. Con el MINIP se ve mucho mejor ese patrón en mosaico, entonces nos va a servir mucho para cuando queremos ver ese virus mebilado tenue, si tiene o no atrapamiento,
si bien no lo va a poner el sello, eso lo hace la aspiración, me sirve bastante para reforzar la visual. O en este paciente con una UIP típica, una neumonía intersticial usual, en el cual con el MINIP se ve mucho mejor las bronquiectasias y la panalización que tiene predominio basal y posterior y a nivel anterior. Otra función del MINIP hubiese sido, no lo puse, pero es para el enfisema. El enfisema cuando es muy sutil o cuando está tan difuso que a veces uno se lo puede pasar por alto si no lo mira atentamente, el MINIP te lo pone a la vista. Y en este caso, el MIP. El MIP se usa y se tiene que usar también muchísimo. En realidad se tendría que usar para todo tórax que se informe, resaltando más que nada de los nodulillos bastante chicos, o sea, los menores a 1 centímetro, más que nada. Entonces podemos verlos con mayor atención y ver qué patrón es el que está. En este caso es un patrón aleatorio, hay tanto en la pleura como distribuidos en diferentes partes del lobulillo secundario. Y eso vamos a hablar ahora después. O en este paciente, en el cual veo los nodulillos, pero con el MIP veo que esa distribución son nodulillos que se ramifican desde una estructura lineal, como semejando un árbol en brote. Entonces esto me va a orientar mucho más al diagnóstico y voy a pensar en un grupo de patologías o ir acercándome a ese diagnóstico. En este caso, probablemente infeccioso. Otro concepto, tomografía computada de alta resolución, que lo usamos constantemente, pero a veces no sabemos bien a qué nos referimos, ¿sí? Cuando hablamos de esto, hablamos de una tomografía con un espesor de corte menor a 1,5 milímetros, generalmente entre 1 y 1,25 milímetros. Y se utiliza un postprocesado con un filtro de alta frecuencia espacial, el que se denomina usualmente en la práctica SHARP. Esto es importantísimo para evaluar tanto las enfermedades difusas pulmonares fibróticas como las que son por la distribución de diferentes nodulillos. Es importante para evaluar la pequeña vía aérea. La verdad que es fundamental estos dos requisitos. Después hay un montón de parámetros técnicos que no nos vamos a meter, la cantidad de radiación, etc. Y acá se ve bien sin Sharp y con Sharp, cómo te define mucho mejor la imagen. Si tiene un artificio por movimiento, te lo define aún más. Entonces, en este caso también una UIP típica, el mismo paciente en el que mostré con el MINIP, se ve bien la diferencia. Entonces, siempre evaluarlo con Sharp. Bueno, las 3 ventanas, que la verdad que la buena práctica sería evaluar siempre en los 3 planos y las 3 ventanas, cada una en los diferentes planos, ¿sí? Mediastínica, partes blandas, pulmonar y ósea. Sin con contraste, y angio-TC donde pintan bien las arterias pulmonares. No me voy a detener acá. Bueno, entonces nos metimos brevemente la anatomía. Hay dos grandes conceptos que quiero repasar. Por un lado, el intersticio del pulmón, que lo podemos compartimentalizar. Por un lado, el intersticio peribroncovascular, que sigue, como su nombre lo dice, al eje broncovascular. Se va yendo hacia distal y se va metiendo en el lobulillo secundario, dando el intersticio centrolobulillar, ¿sí? Entonces eso estaría agrupado dentro de lo que se denomina intersticio axial. Y por otro lado, tenemos al intersticio subpleural, acá está su palabra en inglés, y que se va metiendo hacia el pulmón, adentrando al pulmón, dando los septos, septos interlobulillares o interlobulares, ¿sí? Estos ambos intersticios, el axial y el periférico, denominado periférico, hablando de subpleural e interlobular, se conectan, tienen interconexiones con tejido conectivo, que es el intersticio, son septos bien finitos, el intersticio intralobulillar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de esos tipos de intersticio muchas veces, o los pueden ver en los informes. Y por otro lado, se termina formando esta estructura, el lobulillo pulmonar secundario, ¿sí? Que tiene en el centro un bronquiolo y una arteria, y en la periferia, en los septos interlobulillares
pasan las venas y los linfáticos, principalmente. Si bien también hay linfáticos, pero más escasos a nivel del centro del lobulillo, ¿sí? Entonces, esta estructura es muy importante porque es la unidad funcional más pequeña del pulmón. La medida generalmente es entre 1 y 2,5 centímetros, son de esta forma, poliédricas. Contienen acinos entre 5 a 15, y estos acinos están formados por un montón de alvéolos. Y usualmente prácticamente no los vemos, excepto algunos periféricos, cerca del diafragma o apicales, pero cuando empezamos a ver bien definidos, generalmente es patológico. Entonces se definen unas ciertas áreas que son las que usamos para diferenciar las patologías. Tenemos el centro del lobulillo, que es la zona centrolobulillar, la parte peribroncovascular, acompañando a ese intersticio que estuvimos mencionando, interlobulillar, cuando está en el septo, y subpleural. Entonces, cuando es patológico, por ejemplo en este paciente con un edema agudo de pulmón de causa hidrostática, se ven bien cómo se remarcan esos lobulillos, ¿sí? Conceptos bien lisos, característicos del edema. ¿Y por qué se da ahí? Porque por ese lugar corren las venas, ¿sí? Como ya lo mencionamos. Entonces, cuando estoy enfrente a una TC de tórax, me gusta siempre reforzar esta parte de 4 pasos esenciales para seguir. Lo mismo que el análisis estructurado de la RX sería su contraparte acá. Pasos como estos. Bueno, por un lado, determinar el patrón predominante, que ya nos vamos a meter. Eso es fundamental. Después, ese patrón, la localización de ese patrón, si es superior, predominio inferior, en la periferia, central o difuso. Hallazgos asociados, tiene derrame, tiene adenomegalias, y la clínica de antecedentes, que si bien, bueno, la clínica la podemos poner en el paso 1, a veces también está bueno pegar una primera mirada sin estando sesgado de la clínica para no casarse con algún diagnóstico, ¿sí? Entonces, patrones. Vamos a arrancar con el aumento de atenuación, en lo cual consideramos dentro de esto virus merilado, consolidación y la telectasia. Entonces, virus merilado, ya todos lo saben, pero vamos a reforzar también de vuelta algunos conceptos. Representa ocupación parcial de la luz alveolar gran parte de las veces, pero también se puede ver por engrosamiento del intersticio, por un aumento de la vasculatura, por un colapso parcial o una combinación de todos estos procesos. Lo importante es que no se oscurecen los vasos, los sigo viendo. Muchas veces representa actividad. En otra minoría de casos, cuando está asociado a bronquiolectasias por tracción, a panelización, pérdida de volumen, representa muchas veces un proceso fibrótico. Entonces vamos a ver, por ejemplo, hay diferentes tipos de distribución. Por ejemplo, en este bien central, respeta un poco la periferia, la región subpleural, en un paciente con una injuria pulmonar aguda por aspiración de cocaína. En este caso es un daño alveolar difuso, pero si yo les digo que este paciente está con hemoptisis, tranquilamente puede ser una hemorragia alveolar difusa. Entonces el contexto clínico en estos pacientes agudos son los que me van a llevar a un diagnóstico más preciso. En este, por ejemplo, también, de vuelta, virus merilado en este caso, sí, más difuso que en el anterior, y también podría ser edema agudo de pulmón, pero en este caso es un paciente que está trasplantado recientemente, inmunosuprimido, y fue un citomegalo. O podemos verlo así, más parcheado, tenues, que a veces resulta dificultoso de verlos. Este sí tenía hemoptisis, ¿sí? Era una hemorragia alveolar difusa. O verlos así, más en la periferia, algo bien parecido a lo que veríamos con los pacientes de ahora, con neumonía por COVID, en el cual se ve virus merilado, pero también se ven algunos nodulillos. Este era un paciente con una infección viral, pero por influenza, uno de los diagnósticos diferenciales. Y cuando vienen con una historia más subaguda, crónica, por ejemplo, este era el caso, que tenía eosinofilia periferia, antecedente de asma, y vemos que tiene áreas geográficas en virus merilado, principalmente periféricas, y con una leve tendencia hacia los lóbulos superiores. Esto era una neumonía eosinofílica crónica, o así, más basal
las partes apicales están un poco más respetadas y se asocian a alguna que otra bronquiolectasia por tracción. Este era un paciente con una NSIP. Si además te digo que tenía una colagenopatía, te acerco aún más al diagnóstico. Entonces, lo que vemos es que, recordar nuevamente, virus esmerilado traduce en la mayoría de los casos enfermedad activa, aguda, potencialmente curable. Y cuando armamos el cuadro sinóptico sacado, gran parte de estas cosas van a ver que lo saco del mismo libro, que es un gran libro de los hallazgos en la TC de pulmón de Müller, Neidich y Webb, muy didáctico, bien completo. Entonces, en este caso no vamos a hablar de los que están superpuestos con reticulaciones, y vemos que representa actividad en el 80%. En las agudas es difícil agruparlas de acuerdo a su distribución, si es superior e inferior. Es bastante inespecífico ese dato y me va a ayudar más que nada a la clínica, ¿sí? Pero en las subagudas y crónicas, además de que la clínica ayuda, las puedo ir clasificando si tiene algún hallazgo accesorio, si es a predominio superior o de las zonas medias del pulmón, o periférico y subpleural. Entonces me va ayudando más que nada en los subagudos y crónicos. Consolidación. Consolidación es la continuación, muchas veces, de ese virus esmerilado. Suelen estar juntas en varios casos. Hay una ocupación total o colapso total de la luz alveolar. Oscurece la vasculatura, no veo nada a través de esta zona de mayor densidad. Puede asociarse a broncograma aéreo, acá vemos dos bronquios chiquitos. Las causas diferentes, algo que llene el alvéolo: agua, sangre, pus, febris, células tumorales. Y también, de vuelta, vamos a ver diferentes tipos de consolidaciones. En este caso, bien más parcheado, cerca del centro del lobulillo. Créanme que estos son los lobulillos. Entonces se adquiere ese aspecto lobular, es una típica bronconeumonía, a diferencia de esta, que es bien lobar con el broncograma aéreo, es la neumonía lobar, ¿sí? La típica que hablamos de un estreptococo. O podemos ver así, centrales y periféricas, también lobulares, en un paciente con sinusitis, asma, eosinofilia. Este era un Churg-Strauss. Pueden ser únicamente periféricas, en forma de pirámide trunca, o los de bordes romos, con zonas de menor densidad, que es parénquima respetado, en un paciente que tuvo inicio agudo con disnea. Esta era una angio-TC, entonces ya me imagino que se están pensando en un infarto pulmonar. Esta es una clásica imagen de infarto pulmonar. Cuando veo estas imágenes así en el centro de menor densidad, es muy característica. O así, consolidaciones lóbulos inferiores, que siguen en los ejes peribroncovasculares y mínimo respeto subpleural. También, ejemplo clásico de un paciente con una neumonía organizada. Ven que también el esófago está dilatado, probablemente está asociado a una colagenopatía. Aunque es un hallazgo, la neumonía organizada es un hallazgo que lo pueden dar muchas noxas que afectan al pulmón. Es la respuesta a una injuria pulmonar, la respuesta más común del pulmón, ¿sí? Entonces, también se puede ver esto. Se puede ver esto que en cierto punto lo podemos confundir con una neumonía organizada. Es bastante similar, esas consolidaciones bien densas, predominio periférico, en este caso lóbulos superiores. En este caso era también neumonía eosinofílica crónica, que a veces se parece, y uno de sus principales diagnósticos diferenciales es la neumonía organizada, porque en la histología vamos a ver que son iguales, simplemente que tiene infiltrados por eosinófilos. Y entonces, de vuelta, tenemos las consolidaciones, las podemos dividir en agudas y subagudas o crónicas por otro lado. Las agudas son más difíciles de encasillar de acuerdo a su afectación, pero en las subagudas y crónicas hay más diagnósticos diferenciales de acuerdo a si es periférica, si es difusa, si es parcheada. Nos vamos a orientar un poco más al diagnóstico. Las atelectasias, rápidamente, tenemos las pasivas. Lo fundamental de la atelectasia siempre, que creo que es lo más importante, es diferenciar es o no es obstructiva. Porque vamos a ver que las obstructivas, la principal causa en el paciente adulto
más de 40 años, va a ser una neoplasia, ¿sí? Entonces, como vemos acá, una atelectasia del lóbulo superior derecho. Entonces es importante diferenciar eso. Dentro de las no obstructivas tenemos, por ejemplo, la pasiva, por derrame pleural. Y la redonda, que es muy asociada a exposición al asbesto. Si bien se puede ver, por ejemplo, en algunos pacientes con silicosis, la gran mayoría vamos a ver un engrosamiento pleural con alguna que otra placa calcificada, una consolidación redondeada que tracciona al eje broncovascular, dando ese signo de la cola de cometa. Bueno, pasamos al patrón reticular y lineal. Dentro de estos hablamos de los engrosamientos de septos inter e intralobulares y también se considera la panalización. Entonces, bueno, ya dijimos que incluye. Cuando veo de forma burda, cuando veo muchas líneas, estoy frente a este patrón. Recordar, empiezo a ver el lobulillo secundario. Y bueno, en la práctica muchas veces se utiliza el término reticulaciones u opacidades reticulares en lugar de engrosamiento de septos intralobulares. Y generalmente nos estamos refiriendo a un probable origen fibrótico. La gran mayoría de las veces va a ser eso. Entonces, cuando hablamos septos interlobulares, paciente similar al que mostré hoy, este es un edema agudo de pulmón, son septos bien lisos, de causa probablemente hidrostática. También se ve engrosamiento de la pleura, seguramente por líquido, ¿sí? O podemos ver así, más irregular. Cuando hablamos de septos irregulares, probablemente sea algo fibrótico. En este caso, una sarcoidosis en estadio avanzado, estadio 4. Se empieza a ver ese lobulillo, pero con los septos son muy irregulares, con ahí obviamente algunos nodulillos característicos de la sarcoidosis. O podemos ver así, también con algunos nodulillos, pero septos son más lisos, no son como la sarcoidosis. Este era un paciente con linfangitis que se ve mejor reflejado en esta foto de otro paciente, en el cual es un engrosamiento nodulillar. Veo liso y nodulillo como un rosario. Son los tres tipos. Generalmente hablando de patología que afecta tanto a las venas como a los linfáticos, venas en este caso, linfáticos, o intersticio. Bueno, acá hay también una infiltración celular en las carcinomatosis linfangítica. O cuando hablamos de reticulaciones, vamos a ver esto. ¿Sí? En este paciente con una esclerodermia se ve como una malla, un reticulado, y ya no puedo diferenciar bien entre septos inter e intralobulares, la verdad. Entonces usamos la palabra reticulación. Acá otro ejemplo, donde se ven mejor las bronquiolectasias y bronquiectasias por tracción. Un mínimo respeto subpleural, bastante típico de la NCIP o neumonía no específica. O una afectación temprana de una neumonía intersticial usual, donde vemos esas reticulaciones bien finas, subpleurales, basales, la verdad que hay que prestarle mucha atención y tener una sospecha alta para que no se pasen por alto. Entonces, acá simplemente de refuerzo, suaves, nodulares o irregulares, ¿sí? Y las enfermedades más características. Panalización. Va a ser un estadio final de la fibrosis, todos sabemos ya que es una panelización, hay una distorsión de la arquitectura normal, se forman esos quistes bien definidos, generalmente menores a 1 centímetro, en la periferia subpleurales, predominio basal, como se ve en este paciente, que asemejan el panal de abejas. Son bastante característicos de una neumonía intersticial usual, y simplemente para recordar que ya hace 2 años, en las últimas guías de la Fleischner, y también en las guías intersociedades de la fibrosis pulmonar idiopática, en la cual panalización no se requieren, como se decía antes, más de 2 filas de quistes para definirla, sino que en un contexto clínico adecuado, asociado a reticulaciones y bronquiolectasias, una sola fila puede nombrarse como panalización. Nada más que, bueno, es un poco más difícil de definirlo y más arriesgado también. Bueno, y Crazy Paving, que no es más que virus migrado más engrosamiento de septos, 2 patrones que ya los vimos ahora. Cuando es bien difuso, uno de los principales diagnósticos con el que fue descrito es la proteinosis alveolar, pero no es el único. Podemos verlo en hemorragias, en la neumocistis
Girovesi, y asemejan a este empedrado. Entonces la evolución va a ser muy importante cuando vea este patrón, predominantemente. Si es agudo, voy a pensar edema, hemorragia, o también, sí, estas dos, o cuando es un poco más subagudo, puede ser una infección viral, puede ser una neumonía lipoidea, que raramente da esto, ya de por sí es rara cuando se aspiran minerales, aceites minerales, o se puede ver también en una linfangitis y en la proteínosis alveolar. Bueno, acá no está nombrada la que ya dije, la neumocystis girovesi en la etapa subaguda es bastante característico. Pasamos al patrón nodular y nodulillar. Bueno, esto lo dividimos de acuerdo a su afectación al lobulillo secundario, ¿sí? En centro del lobulillar, acá tenemos bien representado, puede ser un nódulo único o múltiples nódulos dando como una roseta, se denomina, o de vidrio esmerilado, sólido, bordes poco definidos o muy definidos. Después están los perilinfáticos, que generalmente son bien definidos porque están dentro de ese intersticio, siguiendo el intersticio subpleural, interlobulillar y el peribroncovascular. O aleatorios, ¿sí? Que no podemos encontrar un patrón, van a afectar a algunos en la pleura, otros en el centro. Es el denominado patrón miliar. Y bueno, para recordar estos conceptos que muchas veces lo usamos de forma indistinta, lo correcto sería decir micronódulo cuando es menor a 3 milímetros, de 3 o menos, nódulo entre 3 milímetros y 3 centímetros, cuando pasa este rango sería una masa. Y estos patrones, generalmente en los libros vamos a ver que están agrupados cuando son menores al centímetro. La distribución es lo más importante, como dijimos. Bien, entonces, pasamos. Y una pregunta que tenemos que hacernos cuando vemos muchos nodulillos en un pulmón es ver la pleura. ¿Está afectada? Y eso nos va a dividir las aguas. Si no está afectada, definimos que es un patrón centrolobulillar, sí o sí. Si está afectada, puede ser perilinfático o aleatorio, y ahí entra un juego si está afectado de forma difusa. Si está, bueno, agrupados, vamos a seguir que muy probablemente sea perilinfático, y el aleatorio suelen ser difusos, ¿sí? Hay una diseminación hematógena. Y para agregar, dentro de los centros lobulillares, si tiene o no tiene árbol en brote, esa estructura ramificada que los va uniendo a estos nodulillos. Esto me va a ayudar para los diferentes diagnósticos. Entonces, el centro lobulillar podemos ver de diferentes tipos. Ahí se ve bien el ejemplo gráfico, el esquema, que afectan al centro del lobulillo. Pueden ser bien centrales o un poco más dispersos. Entonces me van a dar diferentes correlaciones en la TC. En este caso son nodulillos poco definidos, vidrio esmerilado, asociado a algunas cavitaciones. Este es un clásico ejemplo de una TBC con diseminación endobronquial. O puede ser así, bien difuso. Vemos que la pleura está bien respetada, se ven las cisuras perfectamente y toda la periferia. Cuando es bien difuso, los dos principales diagnósticos tenemos por un lado neumonía por hipersensibilidad, en el cual era el caso de este paciente, suelen ser bastante vistosos y afectan a todo el pulmón. O un ejemplo así, que son también difusos centrolobulillares, pero predominio por lóbulos superiores. Vemos que las bases están bien respetadas y este paciente refería un consumo, era un fumador pesado. Entonces, generalmente son los dos principales o los dos primeros diagnósticos que uno piensa. Después se puede ir buscando diagnósticos más raros también, pero eso es lo más frecuente. Árbol en brote. Bueno, de árbol en brote, en lo que dijimos, representa estos bronquiolos dilatados, ocupados por moco o pus, dan esa forma en B o I, van dando esas ramificaciones, asemejando ese árbol en brote, suelen ser definidos, como en este caso, y bueno, recuerden lo del MIP para poder verlos mejor. En este caso se nota que tiene un poco de MIP, esta imagen que los define mejor que esta, ¿sí? Y la principal causa va a ser infecciosa, a la cabeza, seguido por aspiración, una bronquiolitis por aspiración, o también patologías no infecciosas como la fibrosis quística, una bronquiolitis folicular, pero
generalmente lo que tenemos que ir a descartar es algo infeccioso. Podemos ver así más difuso en otro tipo de patologías. Y acá hacemos un paréntesis de los patrones y quería recalcar este concepto de que bronquiolitis, sobre todo para los radiólogos, bronquiolitis, cuando hablamos de eso, hablamos de afectación de la pequeña vía aérea, ¿sí? La TC es fundamental para confirmar el diagnóstico, para sospecharlo en algunos casos. Puede ser aguda o crónica. Las agudas generalmente inflamatorias, las crónicas hay un cierto dejo de fibrosis, y vamos a ver reflejados 3 patrones tomográficos: el árbol en brote, los nódulos centrolobulillares pobremente definidos, y las áreas de menor atenuación, que representan atrapamiento aéreo en este tipo de pacientes, ¿sí? Cuando hacemos una aspiración vamos a confirmarlo. Que este atrapamiento aéreo se ve mucho en esos casos de las bronquiolitis crónicas, que son las bronquiolitis constrictivas, o las denominadas bronquiolitis constrictivas. Otros datos: si tiene exposición ambiental, el tabaco es fundamental, alguna enfermedad subyacente, si tenía antecedentes, por ejemplo, una reumatológica, me va a servir para armar el algoritmo diagnóstico. Bueno, y las causas, un montón. Estas son las inflamatorias o las más agudas, las que nombramos: aspiración infecciosa a la cabeza, pero también hipersensibilidad, bronquiolitis respiratoria, folicular. Y después tenemos algunas de las crónicas, como por ejemplo en los rechazos de un trasplante de pulmón o un trasplante de células madre, también en las colagenopatías inhalatorias, etc. Perilinfático. Perilinfático es bien característico, afecta mucho a la pleura, septos y peribroncovascular, ¿sí? Acá se ve bien. Este es un clásico ejemplo de un patrón perilinfático y será lo más frecuente que veamos. El 95% de las veces que describimos un patrón perilinfático va a ser una sarcoidosis. O sea, no es tan frecuente este patrón, pero sí es frecuente que no va a ser infeccioso, ¿sí? Tenemos sarcoidosis, una linfangitis carcinomatosa o una silicosis también puede darlo, como están acá escritos. Entonces, vamos a ver cuando es más difuso. Puede ser una linfangitis carcinomatosa, aunque generalmente se asocia mucho a septos, como lo vimos anteriormente. Aleatorio. Aleatorio no lo puedo encasillar, veo que tocan la pleura, pero no tanto como el otro, y están afectados los dos pulmones por igual, en predominio, sin un claro predominio muchas veces. Entonces, acá tenemos dos grandes diagnósticos: por un lado la patología infecciosa con la TBC miliar, de diseminación miliar, como primera opción, pero también las metástasis que suelen dar a veces imágenes un poquito más grandes. Cuando las vemos en predominio periférico y basal, vamos a pensar más en metástasis, como era el caso de este paciente. Y entonces, para el modo de ejemplo, este era dos patrones perilinfáticos, uno que se ve bien la afectación de la pleura, y otro la cisura, y otro bien la parte subpleural. Centro lobulillar, muy parecido al ejemplo que vimos. La pleura se ve que está respetada, siempre la vía aérea no llega a los últimos 5 milímetros, 10 milímetros de la pleura, se termina. Y el aleatorio, que es anárquico. A veces pueden ser los nódulos más grandes, por ejemplo, acá hay diferentes ejemplos: una neumonía organizada con afectación, un patrón más nodular, nódulos irregulares, o un paciente con una vasculitis, una poliangiitis granulomatosa. O puede ser que es una fibrosis pulmonar masiva por silicosis o sarcoidosis, ¿sí? Que esos nodulillos que vimos se van uniendo y formando grandes conglomerados que se traducen en esos granulomas no caseificantes en la histología. Diseminación hematógena. Disminución de la atenuación. Disminución de la atenuación, tenemos enfisema, quistes, cavitación, bronquiectasias, atrapamiento aéreo. Entonces, definir, por un lado, quiste versus enfisema, ¿sí? Quistes tienen una pared definida que es fina, generalmente de menor a los 2 milímetros, y el enfisema son esos agrandamientos del espacio aéreo de paredes inconspicuas. Acá vemos un esquema bien gráfico. Entonces tenemos esto: por un lado los quistes, que la pared es fina, pero se ve.
¿sí? Y por otro lado el enfisema, que vamos a ver que no tiene pared. Otro dato que nos ayuda a diferenciarlo es que en el enfisema vamos a ver vasos que corren y cruzan, o vemos o cuando lo agarramos en corte transversal al eje longitudinal de ese vaso, vamos a ver un punto central en esa zona de menor atenuación, y el quiste acá, de paredes mejor definidas todavía, pacientes con neumocistis, pacientes con linfangiolidomiomatosis. Quizás son entidades más raras las de los quistes, y el enfisema lo vemos en la práctica cotidiana constantemente. Bueno, el enfisema quería tocar algunos temas más que me parecen fundamentales. Bueno, primero los diferentes tipos, que eso ya lo sabemos: paraseptal, centro lobulillar y panlobar. El centro, si quieren, podemos agregar una cuarta categoría, que sería el paracicatrizal, pero no lo vamos a mencionar. Centro lobulillar, muy asociado al tabaco, predominio lóbulos superiores, hay una destrucción del centro del lobulillo, ¿sí? Y el paraseptal es subpleural, también generalmente lóbulos superiores, y está asociado al tabaco, pero menos fuertemente que el centro lobulillar. El panlobar, dejamos esta descripción únicamente para los que tienen déficit de alfa-1 antitripsina, que suelen tener mayor afectación de lóbulos inferiores, no asociado al tabaco. Y entonces, hablando del centro lobulillar, ya hace unos años salió una clasificación visual por tomografía de la Fleischner, que me parece bastante importante para cuantificar de forma visual, como dije, este enfisema, ¿sí? Si bien hay softwares para cuantificarlo de forma bastante automática, la visual no pierde importancia, ¿sí? Por un lado tenemos los leves, que vamos a ver menos del 5% del pulmón afectado. Dejé fuera los que tienen un incipiente enfisema, que es menos del 0,5% de la zona pulmonar. En este caso se ve acá, se ve unas zonas acá de menor atenuación. Después está el moderado, que ya es hay una mayor afectación, suele ser más del 5%. Pasamos al confluente, cuando estos espacios se continúan con esa destrucción, se empiezan a unir y se puede empezar a confundir con el panlobar, pero se usa el término confluente, hay leve expansión de ese lobulillo. Y por último, el avanzado destructivo, en el cual ya se nota bien, hay una pérdida de la estructura de la arquitectura normal del pulmón, hay una hiperexpansión notable de los lobulillos, ¿sí? Se ven como los vasos están desplazados. Entonces, estos son 4 tipos. Si quieren, agregamos en este sector al incipiente. Y vieron, años después, en el 2018, lo correlacionaron con mortalidad. O sea, la determinación visual del radiólogo, que se correlacionaba con la mortalidad y con otros parámetros, pero bueno, el más importante es ese. Entonces acá tenemos los diferentes, y dejar el panlobar únicamente para los asociados a alfa-1 antitripsina. Importante, que también lo menciona esos artículos, acá está citado abajo, es la afectación, que miremos las paredes bronquiales, ¿sí? La pequeña vía aérea. Ya se sabe que hay diferentes fenotipos tanto de afectación y tomográficos de los pacientes EPOC. Y en algunos no va a tener una obstrucción similar a un paciente con mucho enfisema, pero vamos a mirar la TC y no le vamos a encontrar enfisema, y vamos a ver, lo único que vamos a ver es ese engrosamiento de las paredes bronquiales, ¿sí? Que la forma es algo subjetivo, ¿sí? Pero la forma más fácil de darnos cuenta es comparando con una TC normal. En este caso, un paciente normal, paciente de EPOC. Vemos ese engrosamiento de las paredes bronquiales, y esto en un paciente EPOC traduce y se correlaciona con el BEF-1, también con exacerbaciones de la patología. Entonces, y en un paciente fumador puede ser un marcador de EPOC. Y por otro lado, el atrapamiento aéreo, que en este caso, inspiración, expiración, y se ve cómo se ve la tortuosidad de los vasos, por eso está expirando. Si no, podemos ver la tráquea, que eso lo vemos después, pero se ve que no cae, no aumenta la atenuación del pulmón, entonces es un paciente con una gran afectación de la pequeña vía aérea. Seguimos con la cavitación. Cavitación está definido por la Fleischner como en el primer renglón: espacio aéreo dentro de una consolidación, nódulo o masa. Suelen tener paredes definidas mayores a los 4 milímetros.
Esto lo diferencia de los quistes y las bullas, que suelen ser de paredes finas. Y puede ser por diferentes causas. Podemos ver un nivel hidroaéreo, como por ejemplo en este paciente. La principal causa suele ser infecciosa. Acá tenemos un caso de infecciosa, acá hay una consolidación, veo cavitaciones en el centro, a su vez veo nodulillos y áreas de consolidación accesorias, engrosamiento de paredes bronquiales. Esto habla de benignidad, ¿sí? Cuando vemos esos nódulos satélites. Cuando las vemos, por ejemplo, únicas y de paredes bastante irregulares, voy a pensar más en maligno. Si bien no hay un valor de corte, que muchos artículos trataron de poner, muchos hablan de 15 milímetros de diferenciar entre menor de 15 es benigno, mayor de 15 del espesor parietal de la cavitación es maligno, no está validado del todo y tengo que usar los hallazgos accesorios. Y este era un paciente con una vasculitis. Entonces, dos ejemplos más infecciosos. Vean la similitud que tienen. Es por este lado un paciente con TBC y por este lado un paciente con una MAC, en el cual tiene una afectación típica en la TC. Entonces tenemos cavitaciones en lóbulos superiores y árbol en brote, lo mismo que en este paciente, que habla de diseminación endobronquial. Podemos ver también en estos pacientes la diseminación atípica, que es la que afecta más que nada lóbulos medio y la língula, con árbol en brote y sin cavitación en una mujer por demás joven, no, mentira, una mujer por demás sana, de 50 a 60 años. Bronquiectasias, refieren dilataciones bronquiales irreversibles. Acá tenemos los diferentes tipos. Muchas veces usamos lo de la relación bronquio-arteria igual a 1. En realidad el bronquio es un poco más chico que la arteria, pero si los vemos así va a ser normal. El tema es cuando el bronquio empieza a ser más grande que la arteria. Ahí tenemos que sospechar de que no sea una bronquiectasia. Los tipos cilíndricas, varicosas, quísticas, también podemos mencionar por tracción en los casos de fibrosis. Esto se menciona mucho, es lo que más recordamos siempre, pero lo más importante va a ser la distribución de estas bronquiectasias. Muchos pacientes van a tener los tres tipos, o los tres tipos en el pulmón, y lo importante y lo que me va a ayudar a su diagnóstico es la distribución, y no tanto es su morfología. Cuando vemos con engrosamiento parietal e impactaciones mucosas, habla de inflamación crónica. Los tres tipos, entonces, tubular o cilíndrica, varicosa, quística o sacular. Entonces, vemos algunos ejemplos. En este caso, son bronquiectasias quísticas, en el cual se ve, lo puse porque se ve lindo el signo del anillo de sello, se ve bien descrito en la literatura, o este paciente con bronquiectasias, este sí era un paciente con una MAC de afectación atípica, o vemos así un paciente que refiere a haber tenido una infección por adenovirus en la infancia. Esta es una bronquiectasias posinfecciosas, afectación más asimétrica, principalmente del lóbulo del pulmón izquierdo, asociada a áreas de menor atenuación, probablemente atrapamiento aéreo. Es importante cuando vemos patología de la gran vía aérea, por ejemplo de estos bronquios más grandes, buscar esa patología asociada de la pequeña vía aérea y viceversa. Generalmente muchas patologías están asociadas, ¿sí? O vamos a ver estos casos de ejemplos más por fibrosis, paciente con sarcoidosis, predominio superior, paciente con una UIP y también esta pérdida de la arquitectura normal. O un paciente algo más raro, ya con un situs inversus, un paciente con un Cartagener. Entonces ahí las entidades típicas: fibrosis quística, TBC, Aspergillus, que no lo mencioné. Y cuando vemos, eso me parece importante, cuando vemos focales, unas bronquiectasias focales, pensar tanto en patología congénita como en la maligna, ¿sí? La maligna un nódulo endobronquial puede hacer bronquiectasias hacia distal. Atrapamiento aéreo, otra forma de patrón de disminución de la atenuación. Vemos áreas de menor densidad, lobulares, o sea, que respetan ese lóbulo secundario, o segmentarias, que se asocian a disminución de la vasculatura. Hablamos de una perfusión en mosaico. Lo confirmo con la TC expiratoria. En la inspiratoria solamente lo puedo sugerir. Causas, un montón de vuelta: fibrosis quística,
por ejemplo, en este paciente, en el cual se ve bronquiectasias y veo ese patrón en mosaico. ¿Cómo lo confirmo? Con la aspiración. ¿Y cómo me doy cuenta que es una aspiración? Por la pared posterior de la tráquea, ¿sí? Que no tiene cartílago y se bomba hacia anterior cuando es cuando salió bien el estudio. Y veo cómo cae en el parénquima normal, ahí digo, aumenta la atenuación, el parénquima normal. En el patológico vemos que persiste con baja atenuación. Importante cuando vemos patrón en mosaico es ver cómo están los vasos. ¿Están disminuidos o de tamaño conservado? Como hablamos, tamaño disminuido puede hablar de patología de la pequeña vía aérea, como fue lo que hablamos recién del atrapamiento aéreo, pero también puede ser patología vascular. Y cuando es conservado, hablamos de un virus esmerilado patológico, de afectación del parénquima. Entonces, 3 ejemplos rapidito. Paciente con patrón en mosaico, y vemos estas dilataciones vasculares, vasos tortuosos. Era un paciente con tromboembolismo crónico e hipertensión pulmonar. O vemos este, que tiene patrón también en perfusión en mosaico. Veo que los vasos en las zonas de menor atenuación están disminuidos de calibre, pero además veo tapones mucosos, ¿sí? Veo el bronquio, viene, tapón, acá también. Esto me sirve siempre en los diferentes planos para seguir los bronquios. Este era un paciente con asma y constantes reagudizaciones. O podemos ver este, que miro los vasos y los veo iguales, tanto en las zonas de mayor y menor atenuación. Era un paciente con vidrio esmerilado patológico con hemorragia alveolar difusa. Bueno, falta poco, vamos a hablar brevemente del PET y por último del ultrasonido. Ahora, del PET, o sea, principalmente PET-TC, o sea, de la fusión del PET con la tomografía computada, y que vamos a usar, y vamos a hablar cuando hablemos de pulmón, que es con FDG, ¿sí? Con fluoro de desoxiglucosa. Lo que hace es medir el metabolismo de los tejidos, a este análogo de la glucosa. Lo que hacemos, se utiliza esta medida del SV o valor de captación estandarizado, que son medidas semi-cuantitativas del metabolismo de ese tejido, de ese nódulo, por ejemplo. No existe un valor de corte entre maligno y benigno, y la interpretación es principalmente visual. Vale mucho la experiencia del observador. Esto de que no existe un valor de corte, muchos estudios usan un valor de corte, pero no se puede traspolar porque hay muchos parámetros técnicos, físicos, biológicos, que influyen en la diferente captación. El peso, la altura del paciente, el tiempo de la inyección, el momento en que se hizo el estudio, si el valor de la glucemia. Entonces, varía constantemente y es importante la interpretación visual en el sentido que compararlo con el parénquima adyacente. Por ejemplo, el parénquima normal del pulmón generalmente prácticamente no capta. Entonces, si vemos un nódulo que capta al lado, quizás el valor es bajo, pero ya lo consideramos positivo. O si no, por ejemplo, en adenopatías, ganglios, lo comparo con el tumor primario. Si la relación me va a hablar de mayor chances de que sea o no una metástasis, por ejemplo. O comparar con órganos que captan normalmente, como el hígado y los grandes vasos mediastínicos. Entonces, sensibilidad y especificidad mayor que la TC para el diagnóstico de ganglios metastásicos. La adquisición suele ser de la base del cráneo hasta fémur distal, lo solemos hacer nosotros. Y la TC idealmente con contraste oral y endovenoso. Sepan que en algunos lugares la TC es subdiagnóstica, es una TC de baja calidad, se hace con respiración libre. Entonces nosotros lo que hacemos es, en forma posterior se hace un tórax, además de la adquisición total del cuerpo, se hace después un tórax con inspiración profunda. Entonces son diferentes parámetros que hay que tener en cuenta. Entonces, indicaciones: sirve para caracterizar un nódulo pulmonar solitario. Importante el tamaño, tiene que ser mayor a 8 milímetros. Generalmente es el límite de resolución del PET. Si bien puede captar nódulos menores a 8 o en el rango de 7, 8, 9 milímetros, si son muy celulares, con un metabolismo muy aumentado. Pero valor de corte, 8 milímetros es un buen número. Para la estadificación y restadificación en cáncer de pulmón, planificación de tratamiento radioterápico, y también en otras patologías, o sea, no solo cáncer de pulmón y nódulo, sino también linfoma, sarcoidosis, fiebre de origen desconocido,
endocarditis, alguna vasculitis que afecta el tórax, vamos a ver algún ejemplo. Y bueno, hay que tener en cuenta las limitaciones. O sea, cuando uno va a pedir un PET, tiene que por ahí también pensar en va a servir o no va a servir. Si son de muy pequeño tamaño, como dijimos, muy probablemente nos pueda dar un falso negativo, o sea, puede ser maligno y que no presente captación. O tumores, hay tumores con bajo metabolismo, como los subsólidos, o sea, virus merilado o parcialmente sólido, el carcinoide, los mucinosos, adenocarcinomas mucinosos, no suelen captar. Y después podemos tener falsos positivos, como los procesos infecciosos, inflamatorios sobreagregados, que me pueden hacer confundir y hay que estar bien atento. Y bueno, después también las metástasis cerebrales que no se evalúan por ejemplo, el cáncer de pulmón, se evalúan con la resonancia, ¿no? Eso todos lo sabemos, porque el PET tiene lugares donde hay captación normal, por ejemplo, cerebro, corazón, se excreta por los riñones, entonces vamos a ver la vía excretora y la vejiga bien pintada. Hay órganos con menor captación, por ejemplo, el hígado, utilizado de modo de referencia, igual que los grandes vasos, tienen una mínima captación. Después podemos ver a veces también los músculos de acuerdo a la afectación, al uso o al uso previo al estudio, ¿no? Por eso se los trata de dejar relajados en lugar con calefacción, también para que la grasa parda no capte, ¿sí? La grasa parda que la solemos ver a nivel cervical. Entonces, este es un ejemplo del hospital, en el cual vemos en la TC, tiene un nódulo espiculado, bastante sospechoso, pero es pequeño, ¿sí? Es de pequeño tamaño, tenía 8 milímetros. Pero cuando hacemos el PET, capta. Y cuando vemos estos coronales y sagitales MIP de la adquisición del PET, vemos el nodulito, tanto en el coronal como en el sagital. Entonces, esto dio positivo y muy probablemente sea un primitivo de pulmón. Y podemos ver otros ejemplos aquí en los que sirve el PET en las atelectasias, el ejemplo de abajo, en el cual vemos la TC corteaxial y la fusión con el PET. Se ve una atelectasia al lóbulo superior derecho, se ve una gran captación de la zona central y mucho menor, aunque capta también, en la parte más distal. Entonces podemos definir bien la zona o podemos definir mucho mejor que una TC sin contraste, la zona de tumor de la zona de neumonía posobstructiva. La TC con contraste ayuda también, pero bueno, el PET es bastante mejor. Por ejemplo, en este caso, si quiero planificar un tratamiento radioterápico, nos va a servir bastante. Y los nódulos subsólidos. En este caso vemos un nódulo, son sacados de la bibliografía, se ve un nódulo que tenía 12 milímetros, ¿sí? Mucho más que el que mostramos sólido anterior, pero no capta, ¿sí? Este probablemente sea un adenocarcinoma mínimamente invasivo o un in situ de pulmón. Recordar que no se usa más el término el carcinoma bronquiolo alveolar, ¿sí? Se dejó de lado ya hace varios años, del 2011. Un ejemplo así, que no es lo más común, pero también, ya que estamos hablando del tórax, está bueno este ejemplo del hospital, que era un paciente con molestias retroesternales, tenía algunos parámetros inflamatorios aumentados, no se sabía bien qué tenía, terminó con un PET en el cual se ve una captación difusa de la pared de toda la aorta ascendente, callado y aorta descendente, incluso la abdominal que no la muestro. Esto es la fusión y este es el crudo, con MIP, se ven los vasos supraórticos también que captan muchísimo, era una afectación por una arteritis de células gigantes. Y por último, ultrasonido. De ultrasonido, bueno, todos sabemos que típicamente se utiliza y se ha utilizado para el derrame pleural y la guía de toracocentesis, pero en los últimos años, en los últimos 25, sí, un poquito más de años, creció como una herramienta para la patología pulmonar, ¿sí? Sobre todo en el paciente, en muchos artículos sobre el paciente crítico. Y la gran mayoría de los estudios, vamos a ver que participan o el doctor Volpicelli o el doctor Lichtenstein,
que son ambos expertos en ecografía pulmonar, ahí los cito por debajo en el final de la diapositiva, que describieron bastante la patología y los diferentes patrones con la ecografía. La verdad que es un método que está basado en artefactos y los movimientos del pulmón, ¿sí? Las líneas A, líneas B, el movimiento de deslizamiento o sliding y el pulso que es transmitido por el corazón hacia el pulmón. Entonces, esto me va a servir para clasificar diferentes patrones. Generalmente usan el patrón de consolidación, síndrome alveolar intersticial, derrame pleural o neumotórax, con una alta precisión, ¿sí? En muchos aspectos superior a la radiografía, en manos expertas, obviamente, ¿sí? La experiencia es fundamental. Y como siempre, las ventajas de la ecografía son su accesibilidad, portabilidad, la ausencia de radiación. La verdad que nosotros en el hospital, la parte de diagnóstico por imágenes, no realizamos ecografía pulmonar. Me parece una herramienta muy, muy interesante. Estuve investigando bastante y es, la verdad que para aprender, uno podría aprender porque con los artículos descritos, ¿no? Y todos te refieren que no se necesita un equipamiento de altísima complejidad. Con los de baja complejidad o uno estándar se puede realizar, ¿sí? Simplemente hay que, como todo en ecografía, hay que hacer el ojo. Y es muy utilizado entre intensivistas y médicos terapistas. En cuanto al derrame pleural, bueno, todos lo sabemos, es muy sensible para pequeños volúmenes, ya 5 o 20 mililitros podemos llegar a detectarlos en la ecografía, o sea, más sensible que la RX, e igual que la TC en algunos estudios. Vamos en un paciente semisentado, vamos a la línea axilar posterior, como muestra este dibujo de la bibliografía, en forma longitudinal, y tratamos de ver los órganos, por ejemplo en este caso el vaso, el diafragma, y por encima ver si hay esa zona de anicogénica o hipoicóica que representa líquido, o un corte axial, en el cual ve un corte axial de las costillas, se ve la sombra acústica de cada lado, señalada por las flechas horizontales, y vemos la separación de las pleuras, ¿sí? La pleura parietal y la visceral, y se forma ese espacio virtual que describimos siempre, pasa a ser real con el contenido líquido en su interior. Si vemos tabiques o ecos internos, un aumento de la ecogenicidad, la ecografía es muy sensible para el exudado, y en ese caso en muchos casos es mejor que la tomografía para detectado de exudados y poder diferenciarlos bien. En cambio, cuando lo vemos anecoico, no podemos descartar que no sea un exudado. Bueno, se puede cuantificar también el volumen y, como dijimos, la guía para el drenaje. Y para la cuantificación, en muchas fórmulas que incluyen estas medidas: la distancia de la pared torácica con el pulmón, la distancia del diafragma con el pulmón, la base pulmonar, y la altura, o sea, la distancia cráneo-caudal del derrame. Generalmente vamos a tener una imagen así, del paciente semisentado o en supino. Y lo más habitual, si bien la más precisa se vio en este artículo y en algunos otros, la más precisa es la fórmula de Goeck, la segunda, en la cual usa la distancia cráneo-caudal más la distancia del diafragma hacia la base, multiplicado por 70, no es la más utilizada en la práctica, y se suele usar muchas veces la distancia de la pared, o sea, de ambas pleuras, parietal y visceral. Esta distancia, y se pone en milímetros. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es ponerlo en milímetros, y después se evalúa el médico tratante de acuerdo a la clínica del paciente, si es o no necesario punzar ese derrame. No estimamos el volumen nosotros, pero es algo que se puede hacer. Bueno, entonces hablamos de radiografía, fundamentalmente tomografía, y algunas palabras de PTC y ultrasonido, ¿sí? Entonces, a modo de conclusión, podemos resaltar algunos puntos que estuvimos tocando: lo de recordar los lugares ocultos de la RX de tórax cuando miramos, seamos o no radiólogos. La verdad que
es importante porque ya sea la causa, no está mal, ya sea la causa de consulta, no está mal que detectemos otras cosas así, de evitar la satisfacción de búsqueda. Seguir los 4 pasos esenciales para ver una TC de tórax es fundamental y la verdad que los va a ayudar muchísimo. Frente a un patrón nodular, mirar la pleura. ¿Está afectada? Si no lo está, es centrolobular. Si está afectada, diferenciar entre prelinfático y aleatorio. Cuantificar visualmente el enfisema centrolobular. Está asociado a la mortalidad, o sea que es importante ver cuánto es ese enfisema. Muchas veces en los informes figura enfisema, punto, y no se cuantifica. Después, el PTC, muy sensible, pero también tiene limitaciones, hay que tenerlas en cuenta y no creerle siempre al PET. Y la ecografía basada en artefactos, hay que aprender todavía, la verdad que es un método que está bastante en auge, sobre todo también no lo dije, para patología intersticial, hay artículos sobre pacientes con esclerodermia, por ejemplo, que tienen afectación muy temprana, son pacientes jóvenes para disminuir la radiación y que en manos expertas se vio en algunos trabajos que tiene bastante correlación con la TC en estos pacientes. Bueno, y por último, esta imagen a modo para explicar un poco lo que estuvimos viendo, de que hay que saber lo que buscamos. Si no sabemos lo que buscamos es muy difícil que lo encontremos, pero si sabemos que Wally tiene las franjas rojas y blancas, es más fácil que lo encontremos. ¿Sí? Lo mismo pasa con las patologías. Si reconocemos esos patrones, los tenemos en mente, va a ser mucho más fácil que los detectemos, no se nos pase por alto. Y después, bueno, tenemos el libro, tenemos internet, tenemos gente que por ahí sepa más y los consultamos. Muchas gracias, ahí dejo mi mail por cualquier consulta y gracias a todos.